La orografía de la isla de Gran Canaria y su carácter volcánico ha permitido a los pobladores desde la época anterior a la conquista el aprovechamiento y habitabilidad de las cuantiosas cuevas que se multiplican a lo largo de la isla. En la actualidad, además de poder disfrutar todavía de la visita a aquellos yacimientos arqueológicos de gran importancia que perviven al paso del tiempo como testigo de lo que fueron en el pasado, se puede contemplar el uso actual de esas oquedades como vivienda. Estos primeros pobladores aborígenes utilizaron los recursos que la isla les ofrecía y se instalaron en las cuevas. Las cuevas, tanto naturales como artificiales, han constituido un lugar idóneo para dar refugio y cobijo al ser humano, sus animales y alimentos. El entorno de Guayadeque presenta sin duda algunos de los yacimientos arqueológicos y etnográficos de mayor relevancia. Es el caso de Cuevas Muchas, pared vertical donde antiguamente los aborígenes almacenaron, en su gran variedad de silos, aquellos productos alimenticios básicos para su subsistencia. La fortaleza de Ansite destaca desde su posición altiva como vestigio de lo que fue un importante enclave de vigilancia y defensa de la isla. Su localización escarpada fue sin duda lo que favoreció esta doble función. Sin abandonar el barranco de Guayadeque, se ofrece una interesante muestra de cómo esta forma de vivienda en el interior de las cuevas se ha mantenido hasta la actualidad dando cobijo a algunos isleños. Los habitantes actuales de estas casas cueva del barranco de Guayadeque no encuentran ningún inconveniente en su original modo de vivienda. Estamos aquí en Barranco Guayadeque, justamente en Cueva de Almeja. La ventaja es la tranquilidad, porque no se oye ruido, duerme de noche, no se oye nada. Estas viviendas fueron excavadas gracias al esfuerzo y tesón de los antepasados de aquellos que ahora viven allí. Hecho los hombres pues son naturales, fuera hecha a pico. Antiguamente se apicaban con pico a pico mano. La identidad de las gentes que conviven en el barranco de Guayadeque está marcada por un claro sentimiento de pertenencia que ha sido heredado de manera generacional. También somos una familia, que vivimos en familia, somos todo el barranco, no son gente de afuera ni de afuera, sino todos en familia, vivimos en familia. La cueva lo hereda de los abuelos, el padre y hijo, así, que nunca se vende, porque una cueva esta de venderla ya una cosa muy, ¿sabes? Que ya dejar una cosa de uno. La verdad que quien no vivió en ella no sabe lo que hay que estar para saberlo, ¿no? Porque es una cosa impresionante. La ermita de San Bartolomé, también conocida por las gentes de la zona como Cueva Bermeja, es una interesante muestra del esfuerzo colectivo de los vecinos del barranco. Tenemos en cuenta que la ermita era hecha entre todos los vecinos. O sea, el que no sabía trabajar con el pico venía a sacar tierra. Y aquí nadie puede decir esto es mío porque lo hice yo, ni esto lo hice yo solo. ¿Sabes? Esto fue hecho entre todos los vecinos. ¿Sabes? Fue hecho entre todos los vecinos. Y ya le digo, el que no aportó trabajo, aportó dinero para que se hiciera. Los habitantes de Guayadeque sienten que la unión y solidaridad surgida entre los vecinos de las casas cueva es un rasgo propio de su cultura que se debe conocer y mantener. Queremos que la cultura de Barranco de Guayadeque se vea y se vea que ha sido una cultura sana, una cultura pues abierta a nivel de todo el mundo, sabe que no tenemos nada que esconder porque ha sido bastante sencilla. En Guayadeque, la utilidad de las cuevas que pueblan el barranco se ha visto ampliada con la instalación de un restaurante en el interior de una de ellas. El restaurante ha sido excavado en la roca toba por su propietario, Bartolomé Rodríguez, quien lleva años trabajando en este innovador proyecto. Bueno, yo empecé el año 72 y esto, pero fue a mano, la parte allá primera del bar, el bar solamente, y se abrió el 70 y al final de 75-76 y pensé de hacer como un pequeño bar con la idea de que fuera distinto a todo lo demás, que no fuera con mesas cuadradas ni cosas nada, sino todo en el tipo redondo. Bartolomé recuerda ahora
lo costoso que fue llevar a cabo su emprendedora idea, puesto que realizó las cavidades y los elementos internos del restaurante con pico y pala. El salón más complicado y más tiempo que tuve que hacer fue este tan pequeño, para hacer las 3 mesas. El motivo fue porque había que calcular la mesa, dejar el banco, dejar la mesa y todo midiendo con mucha paciencia, porque tú te cuidabas, rompía y entonces ya no servía. Pues cuando hice la primera parte allá, la barra que fuera del bar, fue con 2 mesas. Después más tarde puse 2 afuera debajo del techillo que tenemos en la entrada, que fueron de madera, de tronco de mato. Entonces pues era con 4. Y ya por ahora mismo pues hay unas 45 mesas. Pero hay mesas de esa mesa de piedra que son de 10 y 15 personas, que son aparte después las mesas pequeñas que tenemos, una mesita chica. El esfuerzo ha merecido la pena, ya que ahora cualquier viajero que se adentre en el barranco de Guayadeque puede disfrutar de un lugar único y de la cocina canaria de este emblemático restaurante. Cerca de la península de Gando, en el municipio de Telde, se sitúa uno de los yacimientos arqueológicos de mayor interés por su funcionalidad religiosa y como lugar de reunión. Estamos en la cueva de las 4 puertas, algunas de cuyas entradas se ven aquí a mi espalda, que son las que dan nombre a la cueva y dan nombre al conjunto arqueológico de la montaña de 4 puertas. Este sería quizás el elemento más significativo del yacimiento arqueológico. Como podemos ver, es una cueva artificial, excavada enteramente en la toba volcánica de la montaña, por los antiguos habitantes de la isla de Gran Canaria, por los aborígenes de Gran Canaria, utilizando fundamentalmente herramientas de piedra, ya que se trata de una época en la que no se disponía de metales para trabajar la roca, ¿no? Lo que sí podemos aventurar hoy día es que esta cueva debió ser una cueva con una funcionalidad especial, algo más que una simple cueva de habitación. Probablemente fuese un lugar de reunión, algún tipo de asamblea de tipo colectivo, comunal, tanto por las dimensiones de la cueva en sí, que supera considerablemente las dimensiones de una cueva vivienda normal, y sobre todo por el espacio que prolongaría la superficie de la cueva, que se puede ver algo por estas puertas, la explanada exterior, seguramente en su momento llegó incluso a estar techada. De hecho, en el suelo aún se conservan las improntas de los postes, los pies derechos de madera que sostendrían pues una cubierta de troncos, una cubierta vegetal, e incluso un muro de piedra que cerraría todo ese espacio, del que tenemos algunas informaciones. La curiosa estructura que se localiza en la superficie de la cueva de las 4 puertas hace que algunos consideren el conjunto de la montaña como un lugar de prácticas mágico-religiosas. Aquí estamos en lo que es la cima de la montaña de 4 puertas, en otro de los yacimientos de la montaña, que tradicionalmente se ha considerado como un almogarén. Un almogarén es, según la historiografía canaria, pues un lugar sagrado donde los antiguos canarios, los aborígenes, hacían algunos de sus cultos, algunos de sus ritos, en concreto ritos propiciatorios para favorecer la lluvia en época de sequía, consistentes en verter leche, fundamentalmente, en una superficie, normalmente en un lugar sagrado, en lo alto de una montaña, y cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que ha llevado tradicionalmente a considerar que esto es un almogarén. En una de las vertientes de la montaña de las 4 puertas se encuentra otro yacimiento de interés etnográfico. Aquí estamos ahora en el yacimiento que se conoce como las Cuevas de los Pilares. Es la ladera sur de la montaña de las 4 puertas. Fundamentalmente, como se puede ver aquí a mis espaldas, se trata de un conjunto de cuevas, también cuevas artificiales, excavadas en lo que es la toba volcánica. Están distribuidas en varios niveles y luego están intercomunicadas entre sí por medio de pasillos, pasadizos y demás. Los investigadores
Tras establecer diversos estudios, han llegado a la conclusión de que la Cueva de los Pilares mantuvo, en época aborigen, directa relación con el conjunto arqueológico de las Cuatro Puertas. Este poblado seguramente sería el que, digamos, ocupaba toda la montaña. La Cueva de las Cuatro Puertas que vimos al otro lado, igual que el Almogren, hay que ponerlos en relación con este poblado, ¿no? No podemos entender cada elemento de forma aislada como yacimientos propios con una funcionalidad diferente y tal. Pero seguramente todo formaba parte de este gran poblado, todo estuviese interconectado uno con otro, ¿no? Y es ahí donde debemos intentar ver la explicación de los otros elementos que antes habíamos visto. La comarca de Artenara alberga uno de los conjuntos arqueológicos más destacables de la isla, declarado Patrimonio de Interés Cultural y Etnográfico, el poblado de Acusa. Todo el complejo arqueológico de Acusa se encuentra repartido en 6 asentamientos que van desde Acusa Verde, El Hornillo, Fortamaga, La Candelaria y Acusa Seca, y a la que se añade en el lado más meridional la parte de las cuevas de la Empalizada. Los primeros asentamientos se producen un poco antes de la era y aprovechando solapones naturales que luego más tarde se van a ir confirmando y reutilizando como cuevas trabajadas artificiales. El poblado de Acusa presenta varios ejemplos de las pautas funerarias y de la cultura del enterramiento de los antiguos canarios, que solían utilizar para estos fines oquedades naturales. A este valor en el universo funerario se suma un importante capítulo en el arte rupestre de todo este corredor de la Mesa de Acusa, donde se pueden visitar y conocer distintas cuevas pintadas utilizando engobes de diferentes colores, fundamentalmente almagres rojos y negros extraídos de tierras oxidadas. La situación del poblado de Acusa en este enclave vino motivada por la existencia de tierras aptas para el cultivo, la abundancia de forraje y agua para el ganado, y una vista inigualable para su defensa. Los habitantes aborígenes del poblado reservaron, por sus condiciones idóneas, la zona de la mesa para el cultivo del cereal, que después llenaría los silos del granero. Detrás de nosotros tenemos el conocido como Granero del Álamo, que viene a explicar esta economía importante de cereal, de excedente agrícola, que se concentraba en este gran granero que está encima de nosotros, como decimos, y que no es otra cosa que la concentración de silos depósitos vinculados a familias y a grupos de parentesco que tenían una gestión mancomunada. En el asentamiento de Acusa se contempla una amplia variedad de cuevas habitación dedicadas a dormitorio, que hasta épocas recientes han permanecido inalteradas. Tan solo en los últimos 30 años se han introducido las modificaciones que han significado una alteración de los valores más matrices y primitivos del asentamiento, pero es cierto que prácticamente el poblado se mantuvo en sus condiciones originales durante casi 3 siglos de historia. La administración de la isla, después de la declaración del asentamiento como bien de interés cultural, se ha encargado de conservar, asegurar y restaurar el poblado. En los últimos años, algunos de los herederos, motivados por el cambio, están volviendo a reocupar como segunda residencia algunas de las cuevas. La ermita de la Cuevita, en la localidad de Artenara, constituye uno de los mejores ejemplos de capilla troglodita. Todos los elementos que la integran, altar, bancos, hornacinas, están directamente tallados en la piedra toba. Una talla de la Virgen en piedra recuerda el milagro de su aparición, que conllevó la creación de la ermita. Pues la aparición dice que fue ahí, sobre esa puerta, en un avalillo. Se pareció. Y después la cogían, se la llevaban a la iglesia, pero que ella se venía sola y se metía aquí en la cuevita otra vez. Y allá abajo, por lo visto, no se estaba. Y venían y la encontraban aquí.
que después tuvieron que hacerle la cueva más grande, porque yo me supongo que sería una cuevita pequeña. Sin abandonar el conjunto arquitectónico de Artenara, la cueva de turismo rural El Pajar se presenta como una buena alternativa para el alojamiento y el descanso. Las casas cueva mantienen de manera natural una temperatura agradable, fría en verano y caliente en invierno, que contribuyen a una estancia agradable. En el noroeste de la isla de Gran Canaria, en el municipio de Gáldar, se encuentra el declarado conjunto histórico de Barranco Hondo. Su ermita, dedicada a la Virgen de Fátima, permite a los vecinos y visitantes disfrutar de un momento de recogimiento en el interior de la capilla, excavada en el mismo corazón de la montaña. Los vecinos de Barranco Hondo han rehabilitado en la actualidad algunas casas cueva para destinarlas a viviendas de turismo rural. Yo creo que aquí hay un gran proyecto de recuperar todas estas viviendas abandonadas, volver otra vez a recuperarlas para buscar un poco más la identidad de lo que es el hábitat de nuestra tierra, de las costumbres de vida de nuestros antepasados. Si conseguimos eso, yo creo que podemos llevar un proyecto muy bonito hacia adelante, el recuperar todas estas casas cuevas que están en esta zona. Armando, el propietario de la casa cueva La Gitana, considera que en estas viviendas se reúnen unas condiciones inmejorables para la habitabilidad. Que es un estado natural también, y nuestras condiciones de habitabilidad en un estado así, pues nos favorece y nos ayuda a vivir con más equilibrio. Creo que es un sitio ideal, óptimo para la vida. En las proximidades de la costa norte de la isla se localiza uno de los más prestigiosos graneros de época aborigen, conocido como el Cenobio de Valerón. Este lugar se ha denominado tradicionalmente Cenobio de Valerón porque desde el siglo XVIII se pensaba que todas estas pequeñas cuevas que vemos aquí eran viviendas que usaban los antiguos canarios, los habitantes prehispánicos de la isla, para atraer a sus mujeres antes de casarlas, para engordarlas, y estas mujeres que estaban al cuidado de las sacerdotisas o arimaguadas. Con el paso de los años y casi de los siglos, se ha podido comprobar que en realidad estas pequeñas cuevas no son habitaciones, sino que son lugares para guardar granos y otros elementos de la vida cotidiana de los antiguos canarios. El grano que era guardado en estos silos, pues se guardaba no solo para tener una reserva para momentos de sequía y carestía, sino que probablemente también era el grano que se utilizaba para la simiente del próximo año. Por eso era importante que, como podremos ver en las imágenes, como muchos de estos silos tienen un rebaje en la boca para sellarla con una puerta de madera o de piedra, junto con una argamasa que sellaba perfectamente el acceso para que no entrase ningún tipo de insecto y que pudieran destrozar el contenido del mismo. En el conjunto del yacimiento se localizan algunas cuevas de mayores dimensiones que seguramente se destinaron a las personas encargadas de custodiar el preciado grano. Las casas cueva habitadas por los primeros aborígenes prehispánicos se conservan en la actualidad como yacimientos arqueológicos o como lugares restaurados de vivienda actual. Esto demuestra que todavía se mantienen vivos los vínculos espacioculturales entre el ayer y el hoy en la isla de Gran Canaria. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado,
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.